¿Qué tal? Muy buenos días. A nombre del Consejo de la Judicatura, le damos la cordial bienvenida de nueva cuenta al coloquio virtual La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia. Y esta mañana continuaremos con el ciclo de pláticas virtuales, experiencias y buenas prácticas en la impartición de la justicia digital. Esta mañana, nuestra plática virtual tendrá el título Audiencias a distancia, experiencias y buenas prácticas, en la cual se abordarán los temas sobre herramientas implementadas, su evolución e impacto en la impartición de justicia, recomendaciones para el mejor aprovechamiento de este servicio, misma que estará a cargo de nuestra expositora, la jueza Atenea Itendewit Miranda Galindo, quien se desempeña como juez cuarto de juicio familiar oral del primer distrito judicial del estado. Y para conocer un poco sobre la amplia trayectoria de la licenciada Atenea Miranda, me permitiré dar lectura de una breve semblanza de su trayectoria. La licenciada Atenea Itendewit Miranda Galindo es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Familiar en dicha casa de estudios. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría. Además, dentro de su trayectoria y formación académica, ha tomado diversos cursos y diplomados en Derecho de Familia, tales como el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Equidad de Género, Función Judicial, Oralidad en Materia Civil y Familiar, Derechos Humanos y Avances Legislativos en Beneficio de las Mujeres, además en temas como Control de Convencionalidad en Jurisdicción Ordinaria. Ha desarrollado diversas actividades, tales como participación en mesas de trabajo para reformas legislativas en materia familiar. Asimismo, es miembro del Comité Interinstitucional de Regulación y Vigilancia de las instituciones asistenciales que tienen bajo su guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el estado de Nuevo León, así como del Subcomité de Entorno Familiar y otro tipo de tutela de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. Ha impartido diversas conferencias sobre el derecho de familia y presentadora del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad en la Casa de la Cultura Jurídica, Ministerio Emeterio de la Garza, en Monterrey, Nuevo León. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado en diversas áreas de la carrera judicial, contando con más de 20 años de trayectoria. Ha sido escribiente en juzgado de primera instancia, escribiente en segunda instancia, asistente jurídico, secretario de sala, siendo nombrada juez en el año 2011, en donde también ha fungido como juez coordinador de jueces de juicio familiar oral del estado de Nuevo León, así como juez coordinador de jueces de juicio familiar oral en el estado de Nuevo León. Licenciada Atenea, sea usted bienvenida. Le concedo el uso de la palabra para nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Alfredo. Un gusto compartir con ustedes estos momentos y pues primero que nada pues muy agradecida con el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado por concederme la oportunidad de compartir estos momentos y este espacio con el auditorio. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar de este tema de audiencias a distancias, experiencia y buenas prácticas de lo que hemos desarrollado a un año de la pandemia que nos encontramos afrontando. Primeramente vamos a hablar un poquito de estas herramientas que fueron implementadas para atender nuestras audiencias judiciales, su evolución e impacto en la impartición de justicia. Bien, como recordamos todos, pues en marzo del 2020 se da la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional. Yo creo que nadie nos imaginamos lo que nos íbamos a afrontar, pues nuestras actividades cambiaron de manera drástica, todas y cada una de las que desplegábamos, y se tuvieron que tomar medidas extraordinarias para permanecer prioritariamente en casa y desempeñar todas nuestras labores desde un lugar seguro. Si hace 20 años, más de 20 años que su servidora inició a laborar aquí en el Poder Judicial del Estado, me hubieran dicho, Atenea, fíjate que dentro de 20 años vamos a llevar a cabo las audiencias a través de las computadoras y con una conexión a través de internet, no lo hubiera creído porque en aquel momento el registro de las audiencias lo llevábamos a cabo a través de las máquinas de escribir, asentando todo lo que constaba en las audiencias. Entonces, ha implicado una transformación a la manera en cómo desahogamos el procedimiento
y ante una situación tan extraordinaria como lo es la pandemia, pues obviamente quedó una respuesta extraordinaria de lo que estamos viviendo actualmente. Y esta respuesta extraordinaria tiene que partir necesariamente de tomar las medidas que atiendan a cuidar la salud de los justiciables prioritariamente y también la salud de quienes nos desempeñamos en el servicio público judicial. Entonces, ¿qué pasó cuando se da esta declaratoria de emergencia? Pues que los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura pues establecen acciones preventivas para evitar y limitar la propagación del virus conocido como COVID-19. Se dictan una serie de acuerdos para, reitero, sobre todo resguardar la salud de las personas a quienes servimos y obviamente a los integrantes del Poder Judicial. Y estos acuerdos se van dictando de tal manera que van estableciendo estrategias de cómo desempeñar nuestra labor. Y es en el acuerdo 8/2020-2 que denominado Modernización e Implementación de Sistemas Electrónicos del Servicio e Impartición de Justicia, donde se reconoce la atribución del Tribunal Superior de Justicia referente a dictar las medidas necesarias para la implementación de dispositivos electrónicos para llevar a cabo la función judicial. Y también se reconoce la función del Consejo de la Judicatura para establecer normativas y criterios para modernizar estructuras orgánicas y procedimientos administrativos de los órganos a su cargo, obviamente comprendiendo en ellos a los juzgados. Entonces, conscientes de la labor esencial que desplegamos al llevar a cabo la honrosa labor de impartir justicia, se dictan una serie de medidas extraordinarias para responder a esta situación, buscando hacer accesible, materializable el derecho de acceso a la justicia por parte de los justiciables, pero partiendo en todo momento de resguardar su salud y su seguridad. Por lo tanto, estas medidas se fueron tomando y se fueron materializando de una manera gradual, tomando en todo momento, reitero, como punto de partida la salud de los justiciables y materializar de una manera digna el derecho al acceso a la justicia. Muy bien. Y entonces se implementan las herramientas que nos brinda la tecnología para llevar a cabo esta labor. Se hace una explotación, ahora sí, por así decirlo, de la tecnología y se potencializa la infraestructura informática con la que contamos para llevar a cabo todos y cada uno de los actos judiciales. Entonces, en este acuerdo 8/2020-2 se crea un capítulo segundo donde se implementa lo que el día de hoy conocemos como audiencias a distancia. Voy a pedir, por favor, a todos que seamos muy puntuales en estar analizando la redacción de estos acuerdos, porque van a poner de manifiesto la progresividad de las medidas que se han tomado para poder desempeñar día con día nuestra labor. Muy bien, ¿qué pasa con las audiencias? Las audiencias dentro de los procedimientos jurisdiccionales son una fase toral del procedimiento. ¿Por qué? Porque en las audiencias el juez tiene la oportunidad de hablar directamente con las partes, de poder establecer el objeto del procedimiento, de poder depurar pruebas, obviamente de prepararlas, de recibirlas, de desahogarlas, de permitir a las partes que aleguen en estas pruebas también que se han llevado a cabo por el juez. Entonces necesitamos, obviamente, desahogar las audiencias para poder llegar al dictado de la sentencia y poder concluir los procedimientos judiciales en primera instancia. Y para poder llegar a ella, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que estas herramientas sean aplicadas a las audiencias. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que las partes tengan el contacto físico que habitualmente teníamos antes de la pandemia. Entonces, ¿qué se hace? Se reconoce que es necesario crear las herramientas y medidas necesarias para poder llevar a cabo las audiencias. Y entonces se da paso a este artículo 3 de este acuerdo 8/2020-2, que nos habla de que se autorizan la celebración de las audiencias a distancia en todas las materias a través de videollamadas. Y este artículo responde a dos preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer y qué obligaciones tiene el juez? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a habilitar el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para poderlas llevar a cabo. ¿Cuál va a ser la obligación del juez? Obviamente, verificar que haya una debida comunicación de las partes hacia la autoridad y de la autoridad hacia las partes y entre las partes. ¿Y qué nos establece el artículo 4? El artículo 4 nos habla de una posibilidad para materializar y llevar a cabo estas audiencias por medio de videoconferencia. En cualquier materia, llámese procedimientos orales,
y también incluso los procedimientos del sistema escrito. ¿Qué obligación también se constituye al juez? La obligación de poderle hacer del conocimiento de las partes de manera oportuna que la audiencia va a ser a través de videollamada. Eso a través de los acuerdos, de las determinaciones. ¿Para qué? Para que las partes, recordemos, esto fue hace un año, pudieran prepararse para atender esta audiencia. Muy bien. Y entonces, ¿qué se hizo? ¿De qué manera se respondió para poder materializar estas audiencias a distancia? Bueno, pues se implementó una plataforma que conocemos como Microsoft Teams. Es una plataforma que se descarga con facilidad y de forma gratuita para el justiciable. Esta plataforma puede descargarse en aparatos de cómputo fijos, como computadoras, como laptops, o en móviles, como son los teléfonos o las tablets. Es una plataforma sumamente amigable, es bastante intuitiva y tiene condiciones comunes a otras plataformas también de uso habitual. Los links para enlazarse a las audiencias se pueden también generar de una manera muy sencilla y también se comparten de manera sencilla. Permite de forma eficaz la interacción de los participantes en las audiencias, pues hemos tenido muy buenas experiencias en cuanto a la calidad de sonido e imagen para llevar a cabo las audiencias a través de esta plataforma. De hecho, en la página oficial del Poder Judicial del Estado existe un tutorial para el uso de esta herramienta. Bien, también en este acuerdo 8, diagonal 2020-2, se trató de prever, qué puede pasar al momento entonces de que ya vas a estar desahogando una audiencia a distancia, haciendo uso de esta plataforma de Microsoft Teams. ¿Qué puede pasar? Oye, pues ocupamos a lo mejor presentar documentos. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para la presentación de documentos si no vas a tener a las partes de manera física? Y pues obviamente los documentos hablamos pues de cuestiones tradicionalmente pues del papel. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si es necesario desahogar o acompañar a la audiencia documentos, informes o cualquier tipo de actuación, se pide a la parte que tenga la intención de presentar estas pruebas que las allegue al juzgado de manera oportuna. Si es en vía electrónica, muy bien, a través de promoción electrónica. Si es de manera física, pues obviamente con la debida anticipación. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas documentales se encuentren glosadas de forma electrónica al expediente para que puedan ser atendidas en la audiencia. ¿Cómo lo hacemos? Esta plataforma tiene una opción que se llama compartir pantalla. Entonces, si están ya los documentos electrónicos cargados en el expediente electrónico, los seleccionamos y los podemos poner en pantalla de tal manera que todos los intervenientes puedan tener acceso a los documentos y los puedan ver. Por eso es que se pide que sean allegados con la debida oportunidad. Bien, entonces ya atendimos esta situación de los documentos que se van a presentar durante la audiencia. Bueno, llevamos a cabo la audiencia y ¿qué pasa después? ¿Cómo queda constancia de lo que pasó en la audiencia? Pues se lleva a cabo un acta que es muy similar a la que se levanta en materia oral, prevista en el artículo 1032 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, y pues el secretario, quien lleva a cabo la fe de la audiencia, establece pues lugar, fecha y el expediente en que se está actuando, los nombres de los intervenientes, la constancia y en asistencia de quienes pudieron y debieron estar presentes, indicando la causa de la audiencia si se conoce, la relación breve de todo lo que se llevó a cabo durante la audiencia, la constancia impuesta por ley de las cosas que deban asentarse, ya sea, reitero, por disposición de ley o porque el juez así lo determine en la audiencia, y lo cual deberá contener la firma autógrafa del secretario correspondiente. Reitero, es una acta muy similar a la que se lleva a cabo en materia oral, pero pues obviamente ahora la estamos utilizando para todos los procedimientos. Bien. En este también acuerdo que, pues recordemos, fue dictado hace un año y con la intención también de reconocer que esa es una situación temporal, se estableció y se dejó inicialmente a criterio del juez el llevar a cabo las audiencias de manera presencial o bien diferir su programación para cuando dejen de cobrar vigencia estas medidas extraordinarias y que por la naturaleza del procedimiento no se puede llevar a cabo la audiencia de manera a distancia. Entonces, tratándose de casos urgentes e inaplazables y se trata de audiencias que no se puedan desahogar de manera virtual y que no pueda diferirse su programación, se autoriza que se lleven de forma presencial, pero el juez tiene que seguir los principios referentes a absoluta necesidad, razonabilidad,
proporcionalidad, precaución y vigilancia. ¿Por qué? Porque el juez cuenta con la responsabilidad de asegurarse que todos los intervenientes en la audiencia guarden las medidas sanitarias que nos han dictado las autoridades de salud, como son la sana distancia, el uso de cubrebocas, porque es responsabilidad también del juez velar por la salud de todos los que están participando en la audiencia. Entonces, si no se acatan estas medidas de salud, si no nada más se trata de acotar las medidas que nos imponen las normas procesales, sino también obviamente de seguir estas medidas que velan por la salud de los justiciables. Si el juez se da cuenta que no se están atendiendo esas medidas, hay personas que se resisten a aportar el cubrebocas, hay personas que no guardan la distancia correspondiente para evitar el riesgo de contagio, el juez puede suspender la audiencia e imponer las correcciones disciplinarias que estime pertinentes por no atender esta situación. Y pues obviamente tendrá que diferir la audiencia hasta que se den las condiciones para llevarlas a cabo. Pero recordemos, esta responsabilidad recae en el juez siguiendo y observando prioritariamente estos principios. ¿Cuáles son las causas de fuerza mayor también que se previeron en caso de que no se pueda comparecer a la audiencia? Pues obviamente, como estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas, pues cualquier obstáculo tecnológico justificado que impida el enlace al justiciable. ¿Qué podemos mencionar como ejemplo en estas situaciones? Pues el año pasado también vivimos las lluvias que sufrimos por el huracán Hanna, si mal no me equivoco, y pues obviamente cuando hay lluvias en gran cantidad se dificulta también acceder a ciertos servicios. Lo vivimos también con las heladas que se vinieron en el mes de febrero, que pues tuvimos corte de servicios, pues de todos los servicios, ¿verdad? Algunos. Y pues era natural que el Estado sufrió cortes de energía eléctrica, obviamente tampoco había internet. Entonces, algunas personas sí podían enlazarse a las audiencias, otras no. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los divorcios incausados? Que la ley nos establece que quien está demandando tiene que acudir a la audiencia, y si no acude a la audiencia, la sanción es que se deja sin efectos esa solicitud de divorcio incausado. Pero fue en la semana donde hubo las heladas, y recordemos que varias personas no tuvieron acceso a internet hasta pasada una semana de la helada. Pues se llegó el momento de la audiencia, nos damos cuenta que no estaba presente la parte, pues en ese momento también pues atendíamos la situación que estaba imperando en el Estado y no se dejó sin efecto, sino que se difirió el desahogo de la audiencia atendiendo a esta situación también extraordinaria que estuvimos viviendo en esta época invernal. También se puede dar que ya cuando estamos en audiencia, cualquiera de las partes puede presentar alguna situación tecnológica y de pronto perdemos conexión con alguno de los justiciables y batallan para enlazarse, o hay quien ya no logra enlazarse, que si el equipo se calentó o que si hubo un apagón, entonces quedaron sin electricidad, pues entonces tampoco hay internet. ¿Y qué pasa con eso? Pues bueno, suspendemos, diferimos y todos los actos que se llevaron a cabo durante la audiencia hasta el momento en que se perdió conexión con alguna de las partes cobran vigencia y validez y pues simplemente reprogramamos para continuar donde nos quedamos. Bien, hasta aquí es lo que podemos destacar como puntos trascendentales de este acuerdo 8/2020-2. Vamos ahora a atender el acuerdo 10/2020-2, donde nos establece la obligación del juez de observar que haya igualdad de condiciones entre las partes. Y además, en el artículo 4 cambia también su redacción. En el artículo del acuerdo 8/2020-2 hablaba de que se podrán llevar a cabo las audiencias a distancia. Ahora, este acuerdo 10 nos habla de que se deberán llevar a cabo a distancia, por videoconferencia, las audiencias jurisdiccionales en cualquier procedimiento sin limitación de materia o naturaleza. Y en el siguiente párrafo se impone esta obligación que les comentaba para el juez de asegurarse que las partes se encuentran en condiciones de igualdad para llevar a cabo su participación dentro de la audiencia, con la misma limitante que tiene que avisar oportunamente a las partes de la decisión de que se va a llevar a cabo a través de videollamada. Bien, entonces, ¿qué se hizo también para que el juez cumpliera con este deber de asegurarse que las partes se encuentren en igualdad de condiciones para llevar a cabo la audiencia?
Pues bueno, hay personas que no pueden acceder a un aparato electrónico para conectarse a las audiencias o que no puedan contar con un sistema de Internet. Entonces, en este acuerdo también se implementó por parte del Poder Judicial del Estado un equipo de cómputo para ponerlo al servicio de los justiciables. ¿Qué pasa? Pues nada más la limitante es infórmale al juez con al menos 3 días de anticipación antes de que tenga lugar la audiencia de que no cuentas con un equipo de cómputo o que no cuentas con el servicio de Internet. ¿Para qué? Para poner a disposición una máquina, un equipo de cómputo que te permita el enlace. Se acude a la sede judicial, se autoriza el ingreso y accede a este equipo. Este equipo se encuentra en lo que nosotros teníamos como la sala de escucha de menores de edad. Es un espacio amplio, es un espacio resguardado y seguro para que las partes puedan acudir a atender la audiencia, que tengan el debido enlace, y obviamente eso hace que si una parte sí contaba con el equipo para acceder a la audiencia a distancia y otra no, pues a través de este equipo que se pone a disposición de las partes ya logramos que se encuentren en igualdad de condiciones y además logramos que el justiciable que no tuviera estos medios pues acceda también a materializar su derecho de acceso a la justicia. Y reitero, pues nada más es la limitante de informarle al juez con 3 días de anticipación a la celebración de la audiencia que se requiere este equipo de cómputo. Si pasa ese término y no se le hace al conocimiento al juez esta situación, pues entiende entonces que las partes están obligadas a incorporarse a la audiencia a distancia desde sede virtual con sus propios medios. También, atendiendo a esta progresividad que hemos observado en los lineamientos que se han dictado para llevar a cabo las audiencias, pues surgió entonces la pregunta de ¿y qué vamos a hacer para el desahogo de las pruebas? ¿Qué va a pasar con las confesionales, testimoniales, declaración de parte que tenemos que recibir? Bueno, pues se prevé también en este acuerdo que cuando se requiera que una persona tenga que rendir su declaración a través de declaración de parte, confesionales o recibir los testimonios correspondientes, excepcionalmente puedan acudir al juzgado para atender el desahogo de estas pruebas, ya sea con sus propios equipos. Hay personas que vienen con su celular, les damos un espacio, se conectan desde su celular y empieza el desahogo de estas pruebas. Si se acude, y reitero, debe ser de manera excepcional el que las personas acudan a los juzgados, la autoridad no puede estar en el mismo lugar que los justiciables. Es decir, no porque venga el justiciable, eso quiere decir que vamos a pasar a la sala de audiencias a desahogarla como antes de la pandemia lo hacíamos. No. El justiciable se coloca en un espacio dispuesto para él, para que esté también pues aislado del resto de las personas que trabajamos aquí. En el caso del juzgado cuarto familiar, su servidora pues atiende la audiencia desde mi despacho o desde sede virtual, si me toca estar en casa, y también la secretario está también desde su oficina o en sede virtual. Reitero, para cuidar obviamente el que no exista ese contacto directo y evitar el riesgo de contagio en cualquier lugar. Muy bien. Reitero, esto es de manera excepcional. Lo general es que las pruebas son desahogadas también desde sede virtual. Nos ha tocado casos en que recibimos testimoniales, confesionales, y ¿qué sucede? Pues descubrimos también maneras, pues ahora sí, de acomodar a las personas para desplegar estas audiencias. Cuando se desahogan las confesionales, lo que hemos aprendido es que colocamos al absolvente en primer cuadro y al abogado o a la abogada atrás del cliente, ¿verdad? Y ahí sí pedimos que guarden distancia, pedimos que el abogado se retire el cubrebocas también, pues para asegurarnos que no esté hablando. En algunos lugares es muy fácil darte cuenta que no hay más personas en el desahogo de estas pruebas porque pues están los reflejos, ¿verdad? A través de espejos o de ventanales, y nos damos cuenta. En ocasiones también pedimos que muevan la cámara para asegurarnos de que no hay otras personas. Entonces también pues creo que entre todos nos hemos dado la habilidad para poder recibir la materialización de estas pruebas de una manera segura, objetiva, imparcial y, reitero, sobre todo, cuidando la seguridad de todos los sujetos que integran la relación procesal. Bien.
Ahora vamos a ver cómo vamos avanzando en estas audiencias a distancia, y en este acuerdo 12/2020-2 ya también se permite el acceso a las audiencias que se rigen en el principio de publicidad. Los anteriores acuerdos pues se enfocaban sustancialmente en cómo atender las audiencias de las partes involucradas, los abogados, los participantes en el desahogo de pruebas y la autoridad. Bueno, pero ¿qué sucede también con las audiencias que tienen esa característica de ser públicas? Que antes de la pandemia se desahogaban en aquellas salas de audiencias que permitían que ingresara el público que quería presenciar directamente una audiencia. Pues bueno, también ya se implementó esta herramienta, esta plataforma, para que accedan las personas que quieran presenciar este tipo de audiencias. Lo único es que van a ser dirigidas a una sala virtual donde van a poder estar, pues ahora sí, presenciando de manera virtual las audiencias, y no van a tener habilitadas las herramientas que, por ejemplo, sí tienen los que directamente participan en la audiencia. O sea, es literalmente para estar de espectadores. Obviamente existe la restricción de que está totalmente prohibido grabar, capturar, fotografiar, almacenar, transmitir o transferir por cualquier medio el contenido de estas audiencias. Pero sí creo que va siendo muy perceptible esta gradualidad que se ha ido dictando para empezar a permitir los enlaces a este tipo de audiencias, y sobre todo esas audiencias que se rigen por el principio de publicidad. Bien. ¿Qué hace el Acuerdo 13/2020-2? Este acuerdo resalta el principio de inmediación que rigen los procedimientos judiciales. Este principio de inmediación, recordemos, parte de la persona del juez y consiste en que el juez tiene que presidir todos y cada uno de los actos que van formando el procedimiento. Entonces, este principio de inmediación se cumple cuando el juez, como rector del procedimiento, está llevando a cabo la audiencia, está dirigiendo la audiencia independientemente del lugar donde se encuentre. El principio de inmediación atiende a la persona del juez. Entonces, si el juez está en sede judicial o en sede virtual presidiendo la audiencia, se cumple con este principio de inmediación. No es posible alegar que no se atiende este principio de inmediación porque el juez está en sede virtual. No. El juez es el que marca este principio parte, reitero, de la persona del juez, y es lo que se destaca en este acuerdo. Se habla de que este principio de inmediación se entiende que se lleva a cabo cuando el juez preside la audiencia a distancia mediante la videoconferencia. Entonces se hace este reconocimiento expreso también a este principio de inmediación. Entonces, como vemos en resumen, pues se ha dictado una serie de herramientas implementadas para atender esta audiencia las audiencias judiciales. Han evolucionado porque pues hemos ido totalmente de menos a más en ir ampliando la normatividad en este tipo de audiencias. Para lograr lo que se hizo, pues obviamente se acató la declaración 1/20, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denominada COVID-19 y Derechos Humanos. Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales, por lo cual el Poder Judicial del Estado dictó políticas extraordinarias para garantizar y maximizar el real y efectivo acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, partiendo de los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. Por ello, las medidas en todo momento partieron, como lo comentábamos, para cuidar la seguridad de los justiciables y de los servidores públicos judiciales. Se implementaron herramientas tecnológicas que hacen materializable el derecho humano de acceso a la justicia. Se dictó una regulación extraordinaria, como lo vimos con toda esta serie de acuerdos que fueron pronunciados por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para establecer estos parámetros de actuación a través de videollamadas para poder desahogar esta fase del procedimiento conocida como audiencias. Estas medidas y herramientas se han creado e incrementado atendiendo un principio de progresividad. Reitero, hemos ido de menos a más.
De hecho, un ejemplo muy claro es que hace un año, cuando comenzamos a desahogar las audiencias a distancia, lo que se mandaban a las partes del procedimiento eran invitaciones para poder llevar a cabo las audiencias a distancia. Ahora no, ahora las audiencias ya son citaciones para llevar a cabo las audiencias como tales, contando con la obligación de apersonarse a las audiencias, de enlazarse y de poder llevar a cabo todos los actos jurídicos previstos para esas etapas del procedimiento. Y lo único que tiene que hacer el juez es hacer su situación normal y aclarar que por la pandemia pues se lleva a cabo a través de videollamada. Entonces, con esto, pues creo que hemos atendido ya esta cuestión de cuáles herramientas se implementaron a raíz de la pandemia y esta evolución que han tenido para poder desplegar de una manera natural ya nuestra función en las audiencias judiciales. Vamos a hablar ahora del impacto que estas herramientas han tenido en la impartición de justicia. Muy bien. ¿Qué impacto tuvo esta nueva forma de trabajo? Pues obviamente, primero que nada, implicó enfrentar un reto ante una forma diferente de trabajo. Reitero, yo creo que ninguno de los que ahorita estamos aquí en esta plática, en algún momento nos imaginamos poder llevar a cabo esta etapa del procedimiento a través de una videollamada, a través de una videoconferencia, a través del uso de cámaras, del internet, de depender absolutamente de la tecnología. Yo creo que no lo pensábamos y al inicio pues sí hubo resistencia natural, porque pues obviamente es natural el adaptarnos a un cambio tan radical en esta forma de llevar a cabo nuestra labor. Hubo también la necesidad de familiarse con una plataforma nueva, porque pues realmente pues vamos a reunirnos, pues nos reunimos en persona, no era así como que vamos a vernos en el Teams, ¿verdad? No, pues tuvimos que adaptarnos también a esta plataforma para llevar a cabo el desahogo de las audiencias. Y terminando la audiencia también asegurarnos de que la misma se grabe de manera correcta para poder integrarla al expediente y que también quede para la consulta de las partes. Entonces también al principio éramos de que sumamente metódicos para poder llevar a cabo paso por paso todo lo necesario para que también estuviéramos seguros de que la actuación se glosaba debidamente al expediente electrónico. Eso también impactó ¿en qué? En desempeñar un servicio público judicial más humano y empático. ¿Por qué? Porque la mayoría de las audiencias, partiendo de los justiciables en materia de familia, se desahogan en su casa. Entonces, obviamente podíamos percibir, estar en el quehacer diario, estar, por ejemplo, los niños que también están atendiendo su escuela desde casa y pues los niños obviamente de pronto pues buscan a su mamá. ¿Y qué pasaba? Pues entonces deteníamos la audiencia para que, por ejemplo, las señoras pudieran atender a sus hijos, pudieran dejarlos con otra persona que les llevara al cuidado de los niños para ellas seguir atendiendo la audiencia. Creo que esto ha puesto de manifiesto que desplegamos una función que atiende directamente a las necesidades del justiciable y que pues obviamente se puede hablar de un servicio público humano y empático con lo que estamos viviendo todos. Las audiencias se volvieron más sencillas. Obviamente no se ha perdido la formalidad y el respeto que este acto judicial trascendental importa, pero sí creo que hemos sido más sencillos en la manera de desahogarnos. Una forma muy perceptible de darnos cuenta es, por ejemplo, cuando se toma la protesta de ley a los intervenientes en la audiencia. Por ejemplo, nuestro Código de Procedimientos Civiles en el artículo 337 nos dice la formalidad para llevar a cabo esta protesta de ley. Nos habla que tiene que ser con las partes de pie. Estando de pie, el juez les va a tomar la protesta de ley. Bueno, al principio, su servidor sí lo traté de hacer, de que no, pues de pie, pues sí, pero de pie veía el torso de las partes. Entonces, o sea, no era algo que creo que fuera funcional para el momento de la audiencia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Obviamente tomamos la protesta de ley porque es una parte esencial del procedimiento, pero obviamente con las personas sentadas desde su lugar para hacer, reitero, pues de una forma más sencilla de poder ajustar este procedimiento. También, como en materia de familia, las audiencias, sobre todo, por ejemplo, en diversos incausados, las partes no acuden con el abogado directamente, se enlazan desde casa. Entonces, hace necesario que el juez también, obviamente, les hable de una manera sencilla y clara para ir marcando todas las etapas del procedimiento y que también las partes las entiendan y pues realmente pues se sientan tranquilos de que no había necesidad de tener al abogado a un lado. También se acerca la justicia a los justiciables, lo que comentaba, pues obviamente se enlazan desde su domicilio, oficina, lugar de trabajo, despacho o donde se encuentren. Incluso también pues, para las personas
que se ven en la necesidad de trasladarse a la sede judicial. Hemos tenido muchas experiencias de varios lugares donde las personas se enlazan, cafeterías, taxis, vehículos. Yo lo único que les pido a las personas que se enlazan a través de vehículos es que el vehículo no esté en movimiento, porque también manejar es una responsabilidad muy grande y la audiencia también debe ser atendida prestando el 100% de los sentidos también a la audiencia y a la manejada. Entonces, al mismo tiempo no se puede llevar a cabo. Cuando eso sucede, yo sí pido que la persona se orille, que estacione el vehículo y que atienda debidamente la audiencia. También otro impacto positivo es que se han evitado traslados a las sedes judiciales, reduciendo el riesgo de contagio. Con esto también, ¿qué pasó? Pues se eliminó la concentración de personas en los pasillos de las sedes judiciales. Antes de la pandemia era muy común que pues los pasillos tenían personas pues que venían a sus audiencias o que venían también a llevar a cabo algún trámite, y también es común que varias personas acudían acompañadas, ¿verdad? Pues alguna persona que no tenía con quién dejar a sus niños, se los traía, o personas que pues se les dificultaba acudir solas a las sedes judiciales, venían con familiares que les acompañaban, y los pasillos tenían muchísima gente. Y pues ahorita con estas situaciones y estas medidas que estamos tomando para cuidar la integridad de las personas, pues se eliminó totalmente esta concentración de personas. Al facilitarse el acceso a las audiencias a través de esta plataforma sumamente amigable, pues hay una mayor asistencia a las audiencias. Al no tener que trasladarse, al no tener que pedir permisos en los lugares de trabajo para salir del lugar de trabajo y acudir al juzgado, nos topamos con personas que desde sus trabajos están enlazándose a las audiencias, como que piden permiso para una media hora atender las audiencias, y las vemos que están ya sea en una oficina, ya sea en un lugar donde se lleva a cabo alguna construcción, en alguna mueblería, nos ha tocado también darnos cuenta. Y obviamente esta participación de las partes en las audiencias, el que acuden a las audiencias, también ha incrementado el llevar a cabo convenios. ¿Por qué? Pues porque las dos partes asisten, el juez lleva a cabo la labor de la conciliación judicial y ha habido un incremento notable en la materialización de convenios. También se da la participación de los servidores judiciales a distancia, es decir, que también parte del juzgado también está desempeñando su labor a raíz del teletrabajo, y también se conectan desde donde se encuentran en sedes virtuales para coadyuvar en el desahogo de las audiencias. En audiencias con menores de edad, estos son escuchados desde su casa. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Pues tenían que acudir los niños a los juzgados, tenían que estar en estos pasillos que les comentaba, y así como tenemos un espacio diseñado para atender a los niños, pues eso ya cuando ingresan ya a la sala, pero cuando están a veces afuera esperando en el pasillo, hay otras personas también de otras audiencias viviendo situaciones familiares también muy complejas. Entonces a veces también pues participaban en la escucha de esas otras situaciones, a veces acudían personas que podían a lo mejor generar situaciones incómodas, y también pues partiendo a la perspectiva de niños, de niñas y adolescentes, pues saber que vas a venir a un juzgado a hablar con un juez, pues creo que es bastante complejo para los chiquillos, ¿verdad? El poder acercarse a un ambiente totalmente diverso y que no es algo común para ellos. Entonces, al hacer uso de esta herramienta, diseñada prioritariamente para cuidar la salud de los niños, nos damos cuenta que pues los escuchamos, y este derecho de participación que ellos tienen, lo hacen desde su casa. Y esto obviamente aligera también cualquier situación de preocupación que ellos pudieran sentir al acudir a un juzgado. Lo hacemos desde casa, y creo que esto ha ayudado mucho a empatizar con los menores de edad, porque hemos tenido niños que agarran su tablet o la computadora o un celular y incluso nos han enseñado su casa, las mascotas, lo que comen, y obviamente esto genera que sea más fácil llevar a cabo el diálogo con ellos, porque estamos dentro de un ambiente donde ellos se sienten seguros, y pues ha facilitado bastante el llevar a cabo estas escuchas con menores de edad o las intervenciones de los menores de edad. Esto también se refleja en que la actividad judicial, hablando del desahogo de audiencias, se encuentra funcionando al 100%, como el resto obviamente de nuestros servicios judiciales. Ya la agenda ya está, pues incluso les podría decir que se han abierto más espacios que los que desplegábamos cuando estábamos en presencial.
En las audiencias también, pues como les comentamos hace un momento, se pueden mostrar documentos con la función de compartir pantalla. Hay una mayor efectividad en la recepción y desahogo de pruebas, aun y cuando los sujetos intervenientes se encuentren fuera de la ciudad o del estado. ¿Qué pasa? Tuvimos el caso de un procedimiento donde la parte demandada vivía en Baja California. Entonces, bueno, pues el emplazamiento se tuvo que llevar a cabo a través de exhortos, se rinde la contestación, ofrecen testigos y pues manifiestan que no pueden apersonar a los testigos a la audiencia y piden que sea a través de citación judicial. Se hace la citación a través de exhorto, pero a diferencia de lo que ocurriría en materia presencial, que pues entonces el juez ya tendría que desahogar y recibir la prueba, se da el enlace y le pido nada más al homólogo de Baja California, tú cítalos, cumple con el deber de citación y aquí está el link y al link se van a enlazar. Entonces la parte demandada y los testigos se enlazaron a la audiencia y pues obviamente se cumple con este principio de inmediación porque pues su servidor entonces pudo recibir el testimonio de todos los involucrados en el procedimiento directamente y no a través de la autoridad exhortada. Entonces, esto también ha generado condiciones para prescindir de girar exhortos a otras autoridades o bien si se lleva a cabo, pues que sea a cabo la comunicación a través de medios electrónicos oficiales. Eso también ha impactado de manera positiva en el enlace a distancia de las figuras coadyuvantes de la impartición de justicia. También lo que son ministerios públicos, las personas que nos acompañan de Procuraduría, de protección de derechos de niñas, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene la función de Procuraduría coadyuvante, también se enlazan a través de las videollamadas y los tutores. Evitamos la concentración de personas en el local del juzgado y cuando hay necesidad de acudir a la sede judicial, se manda una lista de las personas que van a acudir por situación extraordinaria al juzgado. Esta lista se manda al Departamento de Seguridad para que se lleve un control y registro de las personas que están accediendo a las instalaciones. Entonces creo yo que a pesar de que en un inicio esto implicó afrontar un reto muy grande que consistió en cambiar totalmente el esquema de trabajo que teníamos, ha generado un impacto muy positivo en la manera o en los resultados que tenemos de adaptarnos a esta forma de trabajo. Creo que ha hecho el trabajo muy ágil, muy accesible para las personas y creo yo que son muchísimo más los impactos positivos que el impacto negativo que en un principio pudiéramos haber sentido, pues sobre todo por esta resistencia al cambio que creo que ya lo superamos y con creces. Bien, ahora, ¿qué recomendaciones pudiéramos hacer desde la perspectiva del juzgado para aprovechar al máximo este servicio de las audiencias a distancia a través de esta plataforma de Microsoft Teams? Bueno, lo primero que les pudiéramos sugerir pues es obviamente contar con un dispositivo electrónico o fijo que tenga primeramente batería. Sí es muy importante que cuente con la batería correspondiente, sino que el dispositivo esté conectado directamente a la corriente eléctrica y tener obviamente la conexión a internet. Y si no se puede contar con el dispositivo electrónico o con la debida conexión, pues como lo comentamos hace unos momentos, hacer del conocimiento a la autoridad de esta situación para que ponga a su disposición el equipo que está aquí en el juzgado. Bajar oportunamente la aplicación de Microsoft Teams, porque pues hay personas que en el momento les decimos y pues se ponen a bajar la aplicación en ese momento y pues obviamente implica tiempo que se tenía pensado para atender la audiencia, pues entonces se aplica para darles la oportunidad de que bajen esta aplicación. Hay que bajarla con la debida anticipación, es una plataforma realmente muy sencilla de bajar, se descarga muy fácilmente en dispositivos móviles y fijos. Muy bien. También se pide a llegar con anticipación al juzgado las identificaciones a través de promoción electrónica o al correo electrónico de los juzgados. Se pueden recibir las identificaciones, pero sí es muy importante que se manden con la debida anticipación. También unirse oportunamente a las audiencias con 15 minutos de anticipación para verificar el correcto enlace a la audiencia. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones extraordinarias que no prevemos. Si antes era difícil prever lo que podía pasar en una audiencia, ahora a través de las videollamadas más. ¿Por qué? Porque dependemos de la tecnología, de la electricidad, del internet. Entonces hay personas que por alguna razón batallan para poder enlazarse adecuadamente a la audiencia. Hay veces que los podemos ver,
pero no los podemos escuchar. Hay veces que los escuchamos y no los vemos. Entonces, los podemos ayudar cuando tenemos este colchoncito de 15 minutos previos a la audiencia para lograr su correcto enlace a la misma. En materia familiar, recordemos, las audiencias no son públicas, por lo que se recomienda atenderlas desde un lugar que aporte privacidad a las audiencias. Bien, ciertamente estamos muy conscientes que con el desahogo de estas audiencias judiciales, pues de pronto estamos invadiendo los espacios personales de los justiciables al pues permitirnos ingresar un momento a sus hogares. Sin embargo, a pesar de que estemos atendiendo estas audiencias desde casa, pues es importante portar ropa cómoda y que vaya también de acuerdo a la relevancia que importa el acto procesal a materializar. También es muy importante evitar en la medida de lo posible la presencia de los menores de edad. Sabemos que estamos en los espacios personales de los justiciables, pero partiendo de la materia familiar, en la mayoría de los procedimientos, los menores de edad son, pues ahora sí que la base de las actuaciones del juez. Entonces, creo yo que es muy importante que ellos se encuentren bastante alejados de estas actuaciones que llevamos a cabo, autoridad, partes, porque al final de cuentas el procedimiento importa a los adultos. Se desahoga entre los adultos y entre los adultos se toman las decisiones correspondientes. Entonces creo que pudiera generar alguna intranquilidad, alguna situación de estrés si los niños tienen acceso a las audiencias y más al estar escuchando, porque pues obviamente no dimensionan todo lo que está pasando dentro de las audiencias. Entonces sí es muy recomendable evitar la presencia de los menores de edad. Es muy necesario también contar a la mano con las identificaciones correspondientes porque se va a pedir que las muestren a la cámara para estar ciertos de la identificación de los intervenientes. También es, creo yo, muy recomendable asegurarse de que existe un registro de contacto en las actuaciones del procedimiento. Es muy común que los abogados presenten un escrito donde nos hacen del conocimiento su celular, su correo electrónico, por si en algún momento se llega a perder la conexión en las audiencias, poderles hablar, poder tener contactos para saber cómo van con la conexión, ya se están presentando. Hay gente que me dice, es que me aparezco en sala de espera y nosotros no lo vemos reflejado en la sala de espera de la audiencia por videollamada. Entonces, pues tratamos de ver cómo podemos ayudar a la parte para la efectiva conexión a la audiencia y pues para lograrlo necesitamos también contar con estas herramientas de contacto. En la medida de lo posible también es muy recomendable el uso de audífonos porque pues son audiencias judiciales que pues importan a los directamente involucrados en las mismas, entonces pues yo creo que lo ideal es que solamente la escuchen quienes intervienen en ellas y no otras personas. Muy bien, para unirse a las audiencias basta con dar clic en el link que está asentado en la resolución judicial. Pero sí es importante recordar que estos links son de uso exclusivo de las partes del procedimiento y de sus abogados. Este link no puede compartirse a otras personas. También recordamos, no está permitido tomar fotos, videos, grabar audio o imagen en el transcurso de las audiencias. Nada más esto importa a las personas involucradas. No podemos estar compartiendo lo que pasa en las audiencias judiciales, por favor. Muy bien, ¿qué podemos hacer si presentamos inconvenientes para enlazarse a la audiencia? Pues lo primero que hay es asegurarse cómo está la conexión de internet, ¿verdad? Si tenemos una buena conexión a internet, pues entonces ya podemos ver o tratar de verificar qué pudiera estar pasando que no nos está permitiendo enlazarnos adecuadamente. Si tenemos una buena conexión a internet, bueno, hay que repetir todos los pasos para volvernos a unir a la videollamada. Si de plano, haciendo todos los pasos para atender la videollamada y teniendo una buena conexión a internet no logramos la conexión a la audiencia, hay que comunicarse al juzgado para hacer del conocimiento esta situación. Se puede hacer por llamada al teléfono oficial o incluso también hacerlo del conocimiento por el correo electrónico a la cuenta oficial de cada juzgado. ¿Qué recomendaciones hay para el inicio de la audiencia? Pues bueno, se puede unir dando clic al enlace correspondiente, va a ser dirigido a una sala de espera donde va a ser admitido por personal del juzgado. El secretario correspondiente va a verificar quiénes se encuentran presentes y también obviamente va a observar que todos tengan una debida conexión a la audiencia en audio y video. Se les van a pedir desde antes también las identificaciones para estar seguros que se cuenta con la identificación oficial correspondiente. Y verificadas todas estas situaciones, se va a dar inicio a la audiencia con la respectiva grabación.
¿Qué se recomienda entonces durante la audiencia? Pues primero que nada, asegurarse de que la cámara esté enfocando el rostro de los intervenientes. Mantener silenciado el micrófono para permitir la escucha de la autoridad y del resto de las personas que también estén presentes en la videoconferencia. Es recomendable al tener intervenciones en las audiencias esperar unos segundos para poder hacer uso de la voz y para efecto de escuchar al resto de las personas. Es muy común que por cuestiones de conexión de internet a veces tenemos diferimiento en audio. Entonces, una persona habla y creemos que ya terminó de hablar y el otro comienza a hablar. ¿Y qué pasa? Pues que la autoridad lo que recibe es el empalme de las comunicaciones entre las partes. Entonces se dificulta mucho la interacción a veces por este diferimiento que es ajeno a las partes, que es ajeno a la autoridad y que pues esto es cuestión de la red. Y sugerimos entonces, terminamos de hablar, esperar unos segundos para que el otro pueda tomar el uso de la palabra. Esta plataforma también cuenta con la función de levantar la mano. Entonces, levantan la mano y se manda una especie de alerta al anfitrión, que en este caso es la autoridad, para saber quién está pidiendo el uso de la palabra. Entonces, si en audiencia pedíamos el uso de la palabra levantándole la mano a la autoridad y no podíamos intervenir hasta que el uso de la palabra nos era otorgado, es exactamente lo mismo también a través de las plataformas. Es muy recomendable hacer uso de esta función de levantar la manita para que luego ya el juez sepa que alguien quiere intervenir y evitar que se obstaculice el diálogo al empalmarse lo que una persona dice con otra. También es muy importante recordar, aun y cuando nos encontramos haciendo uso de las herramientas que nos brinda la tecnología a través de estas videollamadas, hay que recordar que nos encontramos en presencia de una autoridad judicial. Estamos llevando a cabo una audiencia judicial. Entonces, tenemos que guardar las formas correspondientes a este acto tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que mantener la cabeza descubierta. No podemos estar portando gorras. No podemos tampoco estar usando lentes de sol. No está permitido estar fumando, estar ingiriendo alimentos. Es necesario, pues, obviamente permanecer en silencio y solamente hacer uso de la voz cuando la autoridad lo permite. Hablando también, me regreso un poquito a la sugerencia de mantener apagados los micrófonos. Esto obviamente cuando estamos desahogando pruebas sí es necesario que el micrófono esté abierto para que la autoridad pueda percibir directamente pues que nadie obviamente esté por ahí participando del desahogo de la prueba y que esta, reitero, pueda recibirse de una manera objetiva e imparcial. Otra recomendación es que si se encuentran las partes en el mismo lugar que su abogado y sus testigos, pues mantener la sana distancia y conservar el uso de cubrebocas y verificar que todas las partes se encuentren visibles a cuadro, por llamarlo de alguna manera, o sea, que permitamos verlos. Hay ocasiones que los abogados nos han comentado que no pueden ver a todos los intervenientes, sino simplemente la plataforma le va mostrando a quién va teniendo el uso de la palabra. Nosotros sí nos aseguramos de tener a la vista a todos y es parte de la obligación que corresponde al juez, estar vigilando que todos se encuentren en igualdad de condiciones. Las pantallas que graban son las de los anfitriones, que la autoridad, en este caso la del juez o la del secretario. Entonces el secretario también se está dando cuenta que todos los que están interviniendo efectivamente quede grabada la imagen y la participación de todos. Reitero, hay ocasiones en que quiero pensar que por la configuración de los equipos sobre la plataforma, en algunos dispositivos no permite ver a todos, pero nosotros en todo momento sí los podemos ver a todos. Y obviamente como está siendo videograbada la actuación, es posible constatar que el juez también está verificando que se cumplan y atiendan todas las formalidades del procedimiento, particularmente el de igualdad de las partes. Si durante la audiencia se pierde la imagen, es posible recobrarla prendiendo y apagando la cámara. Lo mismo ocurre con el sonido, prendiendo y apagando el micrófono. Si sucede alguna situación que haga necesario a lo mejor desconectarse y volverse a unir a la llamada, se puede hacer siempre y cuando lo autorice el juez. Si se tiene problemas también de audio, se puede escribir, hay una función de chat también donde se puede escribir para hacerle el conocimiento a la autoridad que se cuenta con alguna situación, algún problema para la escucha o para la recepción de audio o imagen, ¿sí? Y evitar en lo posible el uso de fondos de pantalla. ¿Por qué? Porque nos ha tocado que tienen fondos de pantalla donde no podemos ver a la parte porque se pierden en el mismo fondo o incluso las identificaciones tampoco nos la puede registrar porque se pierden como parte del fondo de pantalla. Entonces es bastante recomendable
evitar su uso. Y esto yo les puedo decir, esto lo hemos aprendido con la práctica. Realmente para poder ayudar a las personas las primeras veces que se le fue la cámara, ¿y ahora qué hacemos? No lo podemos ver, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, pues a ver, ¿y si la prende y si la apaga? Entonces realmente fuimos creciendo y aprendiendo a medida en que lo fuimos llevando a cabo, porque pues de otra manera, ¿cómo podíamos aprender estos tips para poder salir adelante en el momento con la audiencia? Estas son las recomendaciones que su servidora puede compartirles durante el desahogo de las audiencias. Ahora, en experiencias, pues, ¿qué les podemos comentar? Pues al principio todo fue bastante novedoso para todas y cada una de las que participamos en el juzgado cuarto familiar oral. Implicó, reitero, superar este reto y pues hemos vivido experiencias de todo. Nos ha tocado personas que atienden las audiencias desde un taxi, pero no traían audífonos. Entonces, como la audiencia no es pública, sino privada, pues tuvimos que diferir el desahogo de la audiencia. Hay personas que también han atendido las audiencias, parejas que han atendido su divorcio estando en el mismo vehículo. Hay personas que también les comentaba, pues a través de un vehículo en movimiento les pedimos por favor que se estacionen. Hay personas que al inicio era común que al inicio de estas medidas se encontraban aquí afuera en la calle de Escobedo para atender la audiencia a través del dispositivo. Estaban en el dispositivo, pero estaban en la calle. Ahorita ya es casi, sucede con menos frecuencia, sí nos sigue sucediendo, pero con menos frecuencia. Y pues obviamente tratamos de que se cuiden todos los aspectos de privacidad que rigen en materia familiar. Creo que también un punto de buenas experiencias que es oportuno destacar es lo que sucede con las convivencias virtuales, en donde creo que muchos papás y muchas mamás han desplegado una creatividad muy grande para poder llevar a cabo estas videollamadas. Yo creo que los seres humanos estamos diseñados para tener un contacto directo con las personas y más con nuestros seres amados. ¿Qué pasa con las convivencias? Pues también tenemos que cuidar la salud de los menores de edad y estas convivencias ahora se dan a través de las teleconvivencias. Y yo creo que papás y mamás que llevan a cabo esta convivencia de esta manera, pues se han dado la tarea de ser bastante creativos, de que siempre tienen juguetes o fondos de pantalla o canciones para poder conservar la atención de niños y niñas de todas las edades. Y esto pues obviamente nos habla de cómo realmente nos ha movido esta situación para incrementar nuestras cualidades, nuestras áreas de oportunidad, hacerlas, transformarlas en algo positivo y poder llevarnos algo bueno de todo esto que vivimos. Como reflexiones positivas que nos ha dejado esta pandemia, en general sí quiero compartirles que nos orilló inicialmente a tomar una pausa en este ritmo acelerado de vida que llevábamos antes de que ocurriera todo esto. Nos llevó obviamente a reflexionar sobre el concepto de humanidad y lo vulnerable que podemos ser como personas. Hemos fortalecido e incrementado nuestra creatividad porque obviamente todas estas herramientas, toda esta manera de usarlas y de crear esta normativa, se ocupó creatividad para poderlas materializar a nuestro servicio público. Nuestra casa se volvió el espacio más seguro, en algunas ocasiones nuestro único espacio porque es donde trabajamos, es donde estudiamos, es donde llevamos a cabo nuestras relaciones personales. El uso de la tecnología se volvió esencial porque por ella es que podemos llevar a cabo nuestra labor, nuestro trabajo e incluso contactarnos con quienes queremos. Nos dimos cuenta también de que somos resilientes porque hemos podido afrontar esta situación y salir adelante con mejores herramientas y de mejor manera, sacando lo mejor para poder desplegar nuestra labor de una manera bastante digna a través de algo novedoso y pues lleno de tecnología. Desplegamos también nuestra plasticidad porque además de salir adelante nos hemos adaptado también nuestro servicio para poderlo llevar a cabo de una manera muy digna a través del uso de la tecnología. Creo que los niños han sido un reflejo muy grande de valentía, de paciencia, de tenacidad y de confianza. Ellos confían en que esto va a pasar y el mejor recuerdo que les podemos dejar a ellos y el mejor recuerdo que podemos conservar es todo lo que hemos aprendido de esta cuestión extraordinaria que estamos pasando. Esta reflexión me gusta mucho porque dice: el que piensa positivo ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Reitero lo que les comentaba al inicio de esta plática. Para mí,
hace 20 años era imposible llevar a cabo las audiencias a través de videollamadas, a través del uso de la tecnología. Y pensando positivo y buscando en todo momento el cómo sí, se crearon estrategias y herramientas para hacer materializable lo que en algún momento hace tiempo consideramos imposible. Y vaya que se ha hecho posible y vaya que se hace un esfuerzo muy grande para poder llevar a cabo nuestra función con todas las ganas, con todo el empeño, con todo el amor al servicio público que tenemos quienes aquí trabajamos. Entonces espero que todo esto lo veamos en un futuro como algo que nos dejó un crecimiento bastante positivo a todos. Muchísimas gracias por su atención. Me gustó mucho haber compartido este espacio con ustedes. Gracias.